Buenas noches, mi nombre es Paola Velázquez. Junto con Ángela Patricia Muñoz y Tomás Felipe Barrera vamos a desarrollar la actividad complementaria número 6, la cual trata del capítulo fraude y error. A continuación vamos a dar la explicación de todo este capítulo. El fraude. Bueno, el fraude es despojar a una persona, ya sea natural o jurídica, de sus pertenencias mediante engaños. Este se divide en dos categorías: adueñarse de fondos o la declaración de situación falsa financiera de la empresa. El perfil del riesgo del fraude quiere decir que toda empresa está en riesgo de fraude y debe mitigarlo profesionalmente. Se deben analizar el alcance y la escala del riesgo, desarrollando estrategias para su prevención. Los indicadores de fraude se deben tener en cuenta cuando se hace una investigación y deben servir de indicios para prevenirlos, por medio del análisis del perfil del riesgo, que se divide en cuatro categorías: los riesgos personales, culturales, estructurales y comerciales. Los riesgos personales son el desajuste entre personalidad y estatus, el comportamiento inusual de la persona, actos ilegales, un estilo de vida costoso y tener la moral baja. En cuanto a los riesgos culturales, están los resultados a cualquier costo, sin código de ética comercial y obediencia incuestionable del personal. En los riesgos estructurales encontramos estructuras complejas, sitios remotos pobremente supervisados y varias firmas de auditores. En los riesgos comerciales está la estrategia comercial definida, desajustes entre desarrollo y crecimiento y problemas de liquidez en la empresa. Estos factores pueden aumentar el riesgo de fraude y ningún factor solo es un riesgo como tal. Sin embargo, la combinación de varios factores aumenta la probabilidad de que se cometa un fraude en la empresa. Por otro lado, tenemos la corrupción, que existe cuando una persona ilícitamente pone sus intereses personales por sobre los de los demás. Se presenta de diversas formas, implicando el uso indebido de aranceles, crédito, cumplimiento de leyes, evasión fiscal, entre otros. Se dice que el sector público es el foco principal de la corrupción, pero en la auditoría forense se ha comprobado que la mayor corrupción se encuentra en el sector privado. La auditoría forense es una disciplina nueva, mucho más efectiva que las auditorías de los estados financieros, ya que ésta está orientada a identificar comportamientos fraudulentos y a recopilar pruebas que pueden ser utilizadas en procedimientos legales. La gravedad de la corrupción radica en que todo un sistema se corrompe, violando la ley y los controles que hubiesen podido poner fin a los abusos. El fraude y su relación con el control interno. El control no garantiza la no existencia del fraude, pero si es eficiente, lleva a una reducción considerable de la posibilidad de cometer irregularidades. Las irregularidades y el control interno. Estos son dos conceptos clave en la gestión y supervisión de las operaciones financieras de una organización. Ambos están estrechamente relacionados, ya que un adecuado control interno puede ayudar a prevenir o detectar y corregir las irregularidades que pueden haber en una empresa. La influencia sobre los estados financieros. Bueno, aquí existe el término de faltante. Un faltante es el resultado de la reducción de un activo o del crecimiento de un pasivo. Si no se le establece mediante su asiento, los activos pueden exonerarse o los pasivos pueden estar disminuidos. Esto podría generar cargas o pérdidas de manera errónea, incumpliendo con las normas establecidas y no brindando una información transparente de la situación financiera de la empresa. Los auditores deben asumir mayor responsabilidad por las irregularidades encubiertas en las cuentas de balance que en las cuentas de resultado. Las irregularidades se pueden dividir en dos: las que afectan el balance por la disminución o aumento de activos y pasivos, y las que afectan el estado de resultados, que puede ser por aumento o disminución del ingreso neto. La extensión de encubrimiento es otro término que se trata en el fraude. Esta es una irregularidad disimulada y es aquella en la que se toman medidas para prevenir la posibilidad de descubrimiento.
Podrían suceder por manipulación de registros, omisión de asientos, sumas y asientos falsos, pases y otros procedimientos de registro, destrucción de documentos y preparación de documentos falsos. Recordemos que la información financiera siempre debe ser transparente y debe mostrarnos la verdadera situación de la empresa, sin omitir datos como ajustes de activos, de pasivos y el patrimonio de la empresa. Todo lo demás sería considerado como fraude. Hola, mi nombre es Ángela Muñoz, desarrollo a la responsabilidad del auditor ante el fraude bajo las normas de auditoría. Dentro de estas normas está el fraude por el administrador o el empleado, la relación con el auditor, la responsabilidad del auditor ante los fraudes y las normas de auditoría y los fraudes. En este primer punto es toda aquella irregularidad que pueda tener como cualquier funcionario, como el director, como el contador, como el administrador o gerente en la organización, donde se puede cometer de manera fácil, como los desfalcos. La relación con el auditor es toda aquella continua relación que puede tener el auditor, en este caso como con los clientes, con los proveedores, y donde se necesitan varias auditorías para poder responsabilizar al auditor si eso no es parte de esta relación del fraude. En este caso, lo que se logra es poder descubrir ese fraude en una sola auditoría, o en esos casos validar si es improbable o es imposible descubrir como tal el fraude. Los principales responsables pueden estar dentro de la organización, como el contador, el gerente, el director financiero, clientes o proveedores. La responsabilidad del auditor ante los fraudes. La calidad de un contador público frente a la detección de fraude es importante, así como el auditor, o como lo que son todas las áreas posibles de generar lo que es detección de errores, negligencias o fraude. Lo que se busca es evaluar los riesgos de fraude, detectar fraudes materiales o procedimientos de auditoría. En las normas de auditoría y los fraudes se rigen mediante normas como calidad, responsabilidad, conocimiento y cuidado. Y más cuando se han cometido fraudes difíciles de detectar, se busca que sea diligente de manera profesional en términos detallados, responsabilidad, comunicación y evidencia de riesgos en los fraudes. Como siguiente punto es la distorsión en los estados financieros por efecto de la inflación. Lo principalmente es que los rubros efectuados son aquellas partidas que se denominan activos o pasivos monetarios donde no proporcionan el valor real en la actualidad, como lo son los bienes, los inventarios, las inversiones, inmobiliarios, el capital y las reservas. En esto se busca poder entender el control interno según se aplique a los estados financieros, las limitaciones inherentes a la auditoría, el retiro del compromiso de la auditoría, es cuando pues el auditor o el contador se involucran y pues deciden retirarse del compromiso que tiene ante la organización, el informe sobre el fraude mayor a la administración, a los usuarios del dictamen, a las autoridades reguladoras o administrativas como gerente, como lo que es el CEO y dueños de la compañía, o procedimientos a seguir cuando hay incidencia de existencia de fraude o error. En este caso, cuando hay incidencia, se generan tipos de fraude y errores presuntos, la posibilidad de una ocurrencia, la posibilidad de que determinado tipo o fraude de error se produzca de manera material. Los errores dentro de los estados financieros. Hay dos tipos de errores, que son errores intencionales y errores no intencionales. Los no intencionales se refiere a todas aquellas fallas, errores o registros que se realizaron no con deliberada intención. Los errores intencionales es todo aquello que ocurre intencionalmente y que en términos de errores son de carácter engañoso. Los delitos punibles son todo aquello acto ilícito que la legislación puede incurrir a sanciones penales. Estos pueden derivarse como tergiversionales o malversionales. Como siguiente punto tenemos lo que es las características de las irregularidades, que pueden ser materialidad, de tiempo y costo. En la materialidad
indica que el auditor debe evaluar los riesgos, implicando un cálculo en la planeación de auditorías, y en tiempo y costo son los factores determinantes en las auditorías relacionándose con el volumen y la cantidad de datos. Resumen sobre las irregularidades. Estas pueden ser involuntarias o voluntarias, intencionales o no intencionales, donde pueden cubrirse la incompetencia o insuficiencia, así como el propósito de influir sobre los estados financieros. La incidencia del Código Penal, en este caso, indica que las irregularidades se actúa con intención o con predeterminación implicada sobre responsabilidad penal. Estos actos o acontecimientos irregulares toman diversas denominaciones como fraudes, abusos de confianza, hurto, estafa. Este cuarto capítulo nos habla de las inaptitudes en la contabilidad, con sus causales principales: errores humanos, sistemas inadecuados o falta de automatización, controles internos deficientes, intenciones fraudulentas. Siendo así, ejemplos de inaptitudes: el maquillaje del balance es algo que se evidencia muy a menudo de denuncias que se hacen en empresas. Por ejemplo, ocultar deudas, incrementar activos ficticios o registrar ingresos no realizados. O en el estado financiero, modificación deliberada de los estados financieros para engañar a inversionistas, bancos o reguladores, a menudo con el fin de obtener beneficios como préstamos o inversiones. Esto genera un impacto súper negativo a la empresa, ya que pues principalmente hace que pierdan la confianza y dañando la reputación. Errores en la toma de decisión basados en información financiera errónea puede causar situaciones extremadamente delicadas, siendo así una problemática, tanto si se comete o es provocado por una persona con una doble intención. Prevención y soluciones para esta situación: se recomienda una capacitación total al personal en el enfoque del conocimiento contable y la normativa que lo sigue, para así poder eh, evaluar las situaciones que se presentan en los estados, en los balances. Implementación de auditorías internas y externas regulares para así poder mitigar riesgos. Fortalecimiento de control interno, monitoreo constante. Financieros también son muy importantes, ya que estos permiten manejar un sistema robusto ante las situaciones que se lleguen a presentar, puedan ser equilibradas y que no vayan a ser erróneas, sino idóneas al sistema.